En ti el amor, la compasión de Jesús, el más glorioso trabajo de todos, alabar a Dios en su reino, todos movidos por el Espíritu. Todo el que vive en amor vive en Dios y Dios vive en él. Vamos a hablar sobre Jesús. Esta noche tenemos con nosotros a un hombre maravilloso. Si alguna vez quieren saber cualquier cosa acerca de la historia de la iglesia, lo mejor y lo peor, este es el hombre. Así que organicen sus preguntas, aunque a mí me costará mucho dejarlo para que le pregunten, porque él sabe mucho. Porque él es algo increíble. ¿Cuántos libros ha escrito acerca de la historia de la iglesia? Llevo un total de 9 hasta ahora. 9 libros. ¿Saben, mis hermanas? Es muy difícil hacer que las monjas se entusiasmen con la historia. Y la historia de la iglesia no es una excepción. Pero uno no solo tiene que tener la información, sino que la tiene que escribir de la manera correcta. Y nuestro invitado de esta noche es el fundador de la Universidad Christendom, un gran autor, un gran conferencista y profesor de historia. Y quisiera que todos ustedes le den la bienvenida al doctor Warren Carroll. Usted sabe, yo creo que todos saben lo peor acerca de la iglesia. Y muy pocos conocen lo mejor de ella a través de los siglos. Y una de las pruebas para mí es que el Espíritu Santo tiene que estar guiando a la iglesia. Si no, se hubiera destruido a sí misma hace mucho tiempo. Oh, sí. Doctor Carroll, exactamente, ¿qué es lo que queremos decir con historia de la iglesia? Bueno, la manera en que yo uso el término es de una manera mucho más amplia que la de otros, porque yo no quiero decir con historia de la iglesia simplemente el trabajo de la acumulación de datos de los papas, obispos y el clero. Lo que yo quiero decir es que todos los católicos, toda la iglesia, tanto los hombres y mujeres laicos como la iglesia institucional, porque todos ellos son la iglesia, y de allí que es toda la historia del cristianismo, del pueblo católico a través de los siglos. Todo esto forma parte de la historia de la iglesia, a mi manera de ver. Una de mis hermanas está leyendo su primer libro que se llama 1917 y ella está muy interesada porque esto fue alrededor de la época en que Nuestra Señora se le apareció a los niños de Fátima. Y a mí me sorprende mucho que Nuestra Señora
predijera todo lo que Rusia iba a hacer en un momento en el que difícilmente se le conocía a no ser por el mapa. ¿Cómo se siente usted acerca de ese momento tan crítico en la historia? Bueno, en 1917, de hecho, el título del libro es 1917, Pancartas Rojas, Manto Blanco. Por supuesto que las pancartas rojas eran las banderas comunistas y el manto blanco era Nuestra Señora. Ese fue un año muy crítico en la historia del siglo XX, porque fue allí cuando el comunismo tomó el poder en Rusia. Y a pesar de que ahora, a Dios gracias, ha sido vencido y expulsado, este es un acontecimiento muy reciente desde 1991. Solo 6 años atrás. Pero durante la mayoría de este siglo, el comunismo fue la mayor amenaza, una amenaza eterna para la Iglesia. Así que esto fue un punto de partida, un punto muy importante en la historia del siglo XX. Nuestra Señora vino a Fátima y una de sus razones principales era la de advertirnos acerca de esto, además de llamarnos a una oración frecuente de la devoción que solo los podría vencer al final. Y ella dio mensajes específicos sobre Rusia, advirtiéndonos de los peligros de Rusia. Esto fue en julio de 1917, 6 meses antes de que los comunistas tomaran el poder. Así que nadie, para entonces, podría haberlo sospechado, a excepción de algunas personas en Rusia. Pensaban que esto sucedería, y ciertamente los niños de Fátima posiblemente ni sabían dónde estaba Rusia. Así que está claro que esto prueba que verdaderamente era Nuestra Señora la que hablaba para darnos esta advertencia mucho antes. Este fue su primer libro, pero... Sí. ¿Dónde y en qué momento comienza la historia de la Iglesia realmente? Bueno, la historia de la Iglesia comienza con la venida de Cristo y con la reunión de los apóstoles. Esta fue la primera iglesia. Sin embargo, en cierto sentido, comienza mucho antes, porque nuestro Señor preparó el camino para la venida de Cristo y de la Iglesia a través de la revelación directa con el pueblo judío en el Antiguo Testamento. También creo que a través de señalamientos y sugestiones que hizo sin que ellos se dieran cuenta a Grecia y Roma. Yo no creo que Roma hubiera podido haber conseguido ese alto nivel de virtud pública y de un pacífico imperio unificado que existía cuando Cristo vino a nosotros. De alguna manera, Él ayudó para que lo hicieran. Así que es una preparación para la venida de Cristo, la venida del mismo Cristo. Y luego, Él estableció la iglesia que continuará hasta el fin del mundo. Este es el tema principal de toda nuestra historia. Es la iglesia que es la presencia de Cristo con nosotros. En toda la historia de la Iglesia, ¿cuál le parece a usted que es el evento más importante? Bueno, quizá no sé específicamente de la iglesia porque no había sido aún fundada, pero la encarnación de Cristo es el evento más importante de la historia. Este es el elemento esencial desde el punto de vista histórico católico. Nosotros reconocemos que Cristo vino a nosotros a través de la historia. En la historia, en un momento, en un lugar en particular, y como este era Dios que se hizo hombre, un evento que solo podía suceder una vez y de suprema importancia. Este es el centro de nuestra historia y es lo más importante que pudo haber pasado. Y luego, la iglesia continúa con la ayuda de Cristo a través de los siglos. Y como dijo usted antes, si la iglesia hubiese sido una institución humana, hubiese desaparecido hace siglos. Siglos atrás. Una y otra vez Cristo la salvó y la resucitó. El mismo Cristo, nuestro Señor muerto y resucitado, está reflejado en la iglesia, que también se mantiene muriendo y resucitando, y que no puede ser asesinada. Y no hay ninguna otra cosa como esto. ¿Sabe? Es interesante que usted haya mencionado esto, porque en la teología actual, en este momento de la historia de la Iglesia, tal pareciera que lo que se niega es la encarnación y la resurrección. ¿Encuentra usted esto importante? Ciertamente lo es. Realmente es la evidencia o la prueba de que vivimos en una época de apostasía, donde la mayoría de las personas que se dicen ser cristianos realmente no lo son, porque ellos no conocen lo que es la encarnación o no creen en ella. A menudo se dice lo que aparentemente es una historia real, que a una joven se le preguntó si sabía lo que era la encarnación, a lo que ella respondió: ese era el nombre de mi bachillerato. Y siempre me pregunto lo que quería decir.
Cuéntenos, ¿por qué muchas personas sienten que la historia de la iglesia es un obstáculo? Usted sabe, escuchamos mucho acerca de Alejandro VI, de las cruzadas, de la Inquisición española. Tenemos el hábito de buscar lo peor siempre. ¿Por qué usted cree que hacemos esto? ¿Por qué nos atrae tanto lo malo? Bueno, hoy en día hay muchos católicos que escriben y hablan de los cuales algunos han abandonado la iglesia, otros nunca estuvieron en ella, porque nunca les gustó, y ellos obviamente recogen para dar su punto de vista lo que realmente es lo peor que ha sucedido o lo que ellos piensan es lo peor que ha sucedido. Y enfatizan estas cosas, y como no tenemos muchos católicos historiadores que escriban actualmente, los fieles católicos generalmente no conocen las historias de los grandes santos, las historias de los grandes santos y mártires, de la gloria de la iglesia, y escuchan más acerca de las alegaciones sobre la Inquisición española, las cruzadas, etcétera, de lo que ellos escuchan sobre los santos y los grandes papas. Por supuesto que en todos estos casos hay algunas verdades en los que dicen los críticos, pero le puedo asegurar que en el caso, por ejemplo, de la Inquisición española y las cruzadas, su maldad ha sido altamente exagerada y hubo mucho más bien en ambas, y mucho más bien se puede decir acerca de ellas con una fuerte base en los hechos. ¿Y qué piensa usted que fue bueno en la Inquisición? La Inquisición española fue creada con el propósito de detectar a personas que pretendían ser cristianas y no lo eran, cuyos antepasados habían sido musulmanes o judíos, y la Inquisición española fue hecha para averiguar si ellos habían sido bautizados y si estos cristianos no eran de hecho cristianos por creencia. Esto había presentado un peligro para el país porque para ese tiempo el Imperio Turco estaba aumentando su poder, y si ellos invadían España, entonces muchas de estas personas se unirían a ellos para ayudarlos. Y esto era un gran número, no solo en el gobierno, sino también en la iglesia. Además de este aspecto de la Inquisición, casi nunca era mencionado porque había una gran preocupación en España por este problema. Muchas personas totalmente inocentes fueron católicos, eran acusados de ser falsos cristianos cuando no lo eran. Y la Inquisición estaba no solo para condenar al culpable, sino para defender al inocente. Más de un 80% de todos los casos traídos ante la Inquisición fueron anulados, dándole a estas personas un certificado donde decían que usted es un buen católico y no un falso cristiano, y nadie lo puede criticar por eso. Entonces, esto era necesario. Ahora, por supuesto que el uso de la tortura por parte de la Inquisición no era común, pero sucedía, y esto debe ser condenado. Hubieron cosas malas en ella, pero el propósito principal era necesario y justificado, y generalmente era considerado como la corte más justa de España. Muchos trataban de transferir sus casos a ella si lo podían hacer. Esto es todo lo que le puedo decir. Yo he trabajado mucho en esto, pero le puedo asegurar que podría ser un buen caso de la Inquisición. No todo lo que hicieron fue tan malo como lo representan. Algunos historiadores en los últimos años en la BBC hicieron un excelente programa sobre esto en Inglaterra. Han comenzado a ver esto y hablar de ello. ¿Qué piensa usted acerca de la Guerra Civil Española? ¿Fue esta una guerra religiosa? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. En mi más reciente libro, el último libro que fue publicado, fue acerca de este tema y se llama La Última Cruzada. Verá, yo veo la palabra cruzada como un concepto noble que no fue siempre llevado a la práctica. Pero la idea era buena, y a pesar de que muchas personas nunca se dieron cuenta, los hechos son muy claros, que en España muchos de los partidarios estaban determinados a destruir la Iglesia Católica. En todos los lugares, y todos así lo dicen, y públicamente tenemos cita de esto, y ellos salieron a tratar de hacer. Cerca de 7,000 sacerdotes y religiosos fueron martirizados en España durante la Guerra Civil, la mayoría de ellos en los primeros 6 meses. En una semana 6 obispos fueron asesinados y en total murieron 13 obispos. Decenas de miles de iglesias fueron destruidas o dañadas por los enemigos de la fe. Esto llamó a los católicos a una cruzada para poder salvar a la iglesia en España. Habían otros motivos activos, pero este fue el más importante. Fue una guerra verdaderamente justificada, aunque nada de lo que se hizo fue justo, pero la causa era buena
Y ciertamente fue una guerra religiosa, como lo demuestra mi libro. Yo pienso que a muchas personas les cuesta justificar una guerra religiosa. ¿No parece que van juntos ambos conceptos? Bueno, sí. Y esto viene a pensar en términos de salvar las luchas entre protestantes y católicos de los siglos XVI y XVII. Pero la guerra religiosa de España fue, si así lo quiere decir, una guerra para defender y salvar la fe católica. Porque las fuerzas predominantes en el gobierno republicano español estaban determinadas a destruirla y ellos no tenían derecho a hacer esto. Y uno tiene perfectamente el derecho de defenderse a sí mismo, a sus sacerdotes, a sus hermanas, que eran asesinadas en las calles de a cientos, de a miles. Esto es causa de justificación para una guerra. Esta fue una guerra religiosa en el sentido de que el pueblo de España estaba tratando de salvar su iglesia, su clérigo, su religión, y ciertamente tenían el derecho de hacer esto. ¿Cree usted que la iglesia de hoy está en un tipo de guerra no violenta? Sí, así lo creo. Sí, lo creo. Pero como dije anteriormente, la civilización de Oeste se ha hecho apóstata. Ya no se puede hablar de nuestra civilización como una civilización cristiana. Gracias a Dios, todavía hay en ella muchos buenos cristianos y católicos, pero no son dominantes ni están moldeados de la manera que se acostumbraba. Bueno, prueba de esto es la palabra cristianismo, que quiere decir civilización cristiana. Cuando yo fui a la universidad hace ya algún tiempo, toda persona educada conocía esta palabra, ya sean católicos, cristianos o no. Ahora nadie la conoce, no pueden ni pronunciarla, no pueden deletrearla. No pertenece a su idioma. Y eso es lo que sucede cuando uno se aleja de Cristo y se convierte esencialmente en un neopagano. Esto es lo que está sucediendo entonces, obviamente. Sabe, tengo 2 o 3 informes sobre Disney, que como usted sabe, desafortunadamente es el dueño de ABC. Ellos están lanzando el más atroz programa anticlerical. Sí. Es terrible y espero que todos los católicos se levanten en defensa del sacerdocio. Nosotros tenemos algunos sacerdotes liberales y yo no lo voy a negar, hablo de ellos todo el tiempo. Pero no podemos sentarnos y ver a nuestros sacerdotes tan perseguidos, tan difamados y tan humillados, como si ellos fueran menos que el suelo por donde caminamos. Yo creo que si alguno de ustedes va a Disneylandia o a Disney World, pues espero que se indigesten o algo así. Sí, los bautistas dicen que es una gran idea el boicotearlos totalmente. Yo creo que nosotros debemos hacer lo mismo. Los bautistas tienen valor, pero los católicos somos como blandos, ¿ve? Así que yo voy a rezar para que si ustedes se acercan a esos 2 lugares o si compran cualquier cosa de Disney, tengan la peor indigestión que hayan tenido en su vida. Y que ese dolor de estómago les recuerde para siempre por qué nosotros constantemente estamos promoviendo y pagando a nuestros perseguidores. Yo no lo hago. ¿Tiene algún sentido esto para usted? No tiene ningún sentido para mí. Ahora, ¿dónde ubicaría usted en la historia de la Iglesia la cultura de la muerte? Ciertamente es una característica muy definida de nuestra cultura actual y es fascinante que ésta apareciera y se convirtiera en el principal aspecto de nuestra civilización justo en el momento en que hay un abandono del cristianismo. Entonces, ahora tenemos esta fascinación por la muerte y este deseo de hacer nuestra voluntad con el suicidio asistido y todo ese tipo de cosas. Esta total indiferencia al horror del aborto. Hay tantas señales de la existencia de esta cultura de la muerte que está viniendo a nuestra civilización justo en el momento en que estamos abandonando el cristianismo. Porque Cristo es la vida. Y si uno lo abandona y lo rechaza, entonces la muerte es todo lo que hay para uno. ¿Dónde pondría usted a nuestro Santo Padre en la historia? Los papas son figuras históricas únicas y cada uno de ellos ha sido importante. Y en cada uno de los periodos el papa realmente es la figura central desde el punto de vista católico. Porque el papa es el vicario de Cristo en toda su extensión. Él está en el lugar de Cristo como el jefe de su iglesia.
y la iglesia depende de él. Él es su guía y un jefe que fue esencialmente elegido por el Espíritu Santo y no por los cardenales actuando por sí mismos. En 1978, cuando tuvimos a dos papas elegidos, uno muy cerca del otro, Juan Pablo I y Juan Pablo II, ninguno de ellos había estado en ninguna de las listas de posibles elegidos para el papado, pero se supo por las noticias. Y escuché decir que después de que esto sucediera por segunda vez con nuestro Santo Padre presente, uno de estos periodistas dijo, después de todo, esto es casi suficiente para hacernos creer en el Espíritu Santo. Y de hecho era. ¿Qué dice la historia del Papa Pablo I? Parece extraño que solo haya estado 30 días. A Juan Pablo I. Sí, a Juan Pablo I. Bueno, es algo apresurado para que la historia hable mucho de él y nunca habrá mucho que decir por su pontificado tan corto. Los pontificados cortos no son inusuales en la historia de la Iglesia. Han habido algo así como 22 o 23 papas que han vivido por solo 6 meses o menos. Así es. ¿Alguien los ayudó en esto? No, yo no sé. No. De hecho, ha habido algunos casos en que los papas han sido asesinados, porque algunos lo han sido, pero la mayoría aparentemente ha sido por muerte natural. Yo no sé la razón, pero sí sé de la gran carga que tiene todo papa. En algunos casos, puede que haya sido la persona en particular que estaba involucrada, que pareciera que no fueran capaces de llevar esta carga. Uno de los papas del siglo XVI, el Papa Marcelo II, que fue uno de los principales en la reforma de la Iglesia y donde todos veían su pontificado con gran entusiasmo. Pero él era débil físicamente y repentinamente sufrió un colapso y murió a los 30 días igual que Juan Pablo I. Realmente es un misterio. El cielo debe ser un lugar interesante, ¿verdad? Porque claro que para el momento en que lleguemos allí no nos va a importar, pero seguro que será interesante el saber lo que realmente sucedió. Oh, sí, claro. Especialmente para los historiadores. Hay muchas preguntas que uno está deseoso de hacer y de las que nunca encontrará respuestas investigando en la tierra. Cuéntenos del Santo Padre. Personalmente pienso que es un hombre muy santo. Lo es. Y pienso que si alguna vez lo canonizan, va a ser llamado Juan Pablo II el Grande. Yo creo que va a ser así. ¿Y qué cree usted que el mundo piensa de Juan Pablo II actualmente? Creo que se refieren a él con un respeto extraordinario. Admiración desde el punto de vista de que nosotros acostumbrábamos a ser una civilización cristiana. Creo que es realmente extraordinario que a pesar de que nos apartamos de la doctrina cristiana al punto de no saber lo que es la encarnación, la gente sigue admirando a Juan Pablo II. Aún muchos no católicos lo admiran, considerando las fuertes posturas que está tomando en todos los temas fundamentales católicos y que van en contra de toda la estructura del mundo moderno. Creo que es un testimonio excepcional, no solo a su grandeza, su habilidad como comunicante y su dedicación son obvias, pero también nos muestra cómo nuestro Señor continúa actuando en nosotros y sigue estando entre nosotros. Él está llegando al corazón de la gente como este Papa, aun cuando ellos no creen en el mismo Cristo. Permítame preguntarle algo que siempre he querido saber. En los tiempos de Santa Catalina de Siena, sí, ella estaba a favor del Papa de Aviñón. Sí, una de mis grandes heroínas, me encanta Catalina de Siena. Pero aquí viene San Vicente Ferrer, el hombre que mató de miedo a la gente profetizando el final del mundo. Hoy necesitaríamos a alguien como él. Y él no estaba a favor del Papa de Aviñón. Entonces aquí tenemos a dos papas. Yo no creo que esta gente podía lidiar con estos dos. Bueno, más tarde hubo 3. Y no hablemos de otras veces. Una vez habían 3. Díganos por qué estos dos santos estaban opuestos a su lealtad al Papa. Uno piensa que si Vicente de Ferrer es santo, debería haber tenido algún tipo de luz, ¿no le parece? Bueno, debemos recordar que los santos no son impecables o infalibles. Ellos cometen pecados y se equivocan. No muchos, pero lo pueden hacer. Solo nuestro Señor y Nuestra Señora no tuvieron pecados y podían hablar sin equivocarse. Cualquiera que fuera la razón, él estaba equivocado con respecto a eso y lo estaba. Seguro que lo estaba. ¿Cómo discerniría usted? Ok, si usted tiene dos papas, y esto es un pensamiento horrible, ¿verdad? Pero vamos a aprender que tenemos dos papas. Pero en un momento los tuvimos. ¿Cómo no puede discernir cuál es cuál?
Sí, esta es una buena pregunta y un tema muy importante y con frecuencia me la hacen. A esto se le llama el Gran Cisma de Occidente y que tomó lugar en el año 1378. Y para resumirlo brevemente, el Papa Urbano VI fue electo en un momento en que habían muchas demostraciones entre la gente de Roma, a las afueras del palacio, donde se estaban reuniendo los cardenales. Ellos querían un papa italiano para que así éste no volviera a Aviñón, como ellos pensaban en caso de que fuera francés. Entonces fue elegido un italiano, Urbano VI. Todos lo aceptaron, incluyendo los cardenales. Pero unos meses después, cuando él comenzó a hacer algo imperante y restrictivo en el lujoso estilo de vida de los cardenales, estos se volvieron contra él. Y como no habían habido esas demostraciones a las afueras de Palacio, dijeron que ellos habían sido forzados para elegir a este papa y que no había sido una elección válida y eligieron a otra persona. ¿Cómo puede saberlo una persona corriente? Bueno, en primer lugar, básicamente, cuando un papa que es electo toma su cargo y es reconocido como papa, uno no puede volver unos meses o años después y decir, oh, cometimos un error, queremos sacarlo. Un papa continúa siendo el papa hasta que se muere o renuncia, y nadie puede sacarlo, ni siquiera los cardenales. Bueno, sí, 7 papas han renunciado, pero usted sabe que en el último fue en 1290, así que hace cientos de años de que esto ocurrió. De todas maneras, la cuestión es que una vez que un papa está en posesión, una vez que es reconocido, entonces él es el papa. Nadie lo puede sacar, y este es un principio básico del que tenemos que estar al tanto. Es más, las circunstancias en este caso en particular eran del conocimiento de muchas buenas personas y eran del conocimiento de Santa Catalina de Siena. Pero ella hizo que el Papa fuera de Aviñón de vuelta a Roma. Eso fue antes, cuando se llevó a cabo el cisma. Santa Catalina firmemente defendió al verdadero Papa durante toda su vida en repetidas veces, una y otra vez. Y el Papa que ella hizo que volviera de Aviñón era el verdadero Papa en ese momento. Él regresó a Roma y murió allí. Yo creo que es algo injusto porque ella logra ir a Roma y allí muere. No, por los próximos 3 años. Ella vivió 3 años más después de que él regresara a Roma y fuertemente testificara el hecho de que el Papa Urbano VI era el verdadero Papa. Si la gente no lo hubiera escuchado, serían muchos los daños y no las gracias. ¿Cómo podemos responder, y esto es algo que siempre sale a colación, acerca de Alejandro VI? Bueno, él es mejor conocido como el Papa Borgia, Alejandro Borgia. En este caso, uno debe tratar de explicarle a la gente que a pesar de que tenemos una garantía divina de que el Papa no va a enseñar errores ex cátedra, esta es la única garantía que tenemos. El Papa peca como todos nosotros y puede cometer pecados muy graves. No estamos garantizados de que los papas van a ser santos. Nosotros hemos sido consentidos porque en los últimos siglos todos nuestros papas han sido tan buenos y tan santos, pero no tenemos garantías en cuanto a esto. De allí que podemos tener un papa que es un pecador y hasta un gran pecador. Gracias a Dios, esto no ocurre con mucha frecuencia, pero uno puede... Usted sabe. Pero, ¿cómo los católicos lo pueden llevar con fe? Sí, es algo aún peor. Pero insisto que no hay garantías y puede suceder. Pero a pesar de que no todos los cargos hechos a Alejandro fueron verdad, muchos de ellos lo fueron. Posiblemente fue el peor papa en cuanto a la moral personal. Pero nosotros debemos encarar este hecho y es un hecho de la historia. Pero no destruye la naturaleza del papado. Él nunca enseñó ninguna doctrina falsa, aunque su comportamiento personal era un escándalo y una tragedia. Pero no tenemos ninguna garantía contra esto. La Iglesia nunca dijo que los papas no van a pecar y hasta cometer pecados mortales. Es por esto que ellos van a confesarse como el resto de nosotros. Uno se pregunta por qué el Papa Juan Pablo II tiene que esforzarse. Así es. Y San Pío X, el último en ser canonizado. Sí, Dios mío. ¿Está usted optimista acerca de la Iglesia en este momento? Bueno. A largo plazo sí, pero a corto plazo no. Obviamente la Iglesia va a sobrevivir hasta el fin del mundo y Cristo está siempre con ella y esta siempre puede volver a resucitar. Lo ha hecho muchas veces en el pasado y tenemos mucha suerte de que lo volverá a hacer muchas veces en el futuro. Así que en este sentido uno tiene que ser optimista. En este momento la Iglesia ciertamente está en un periodo oscuro. No podemos ver por dónde vendrá la resurrección. Así que a un plazo corto,
Creo que debemos soportar mucho y hacer esfuerzos de aferrarnos a las verdades que nos fueron enseñadas y nunca darnos por vencido. Como historiador, ¿cree usted que Dios ha intervenido en la historia de la iglesia? De hecho, lo ha hecho. ¿Cree usted que este es un buen momento para que Él intervenga de nuevo? Bueno, yo creo que Él acaba de hacerlo, de una manera que posiblemente nosotros no estamos totalmente conscientes. El comunismo cayó en Rusia, la antigua Unión Soviética y en Europa del Este hace solo 6 años atrás. Esto fue un evento que nadie predijo. Yo he estado involucrado con estudios sobre el comunismo. La mayor parte de mi vida conocí a muchas personas en este campo y ninguno pensaba que había posibilidad de que esto sucediera. Ni una gran guerra con inmensas pérdidas en hombres en destrucción. Y esto simplemente se desvaneció en el este, perdón, en Europa, no en el este. Se desvaneció en 2 años. Y no fue nada que hiciera los Estados Unidos y nada que realmente sucediera internamente puede explicarlo. Yo pienso que fue la mano de Dios llamada a esto por la oración de todos esos católicos de Europa del Este que estaban tan oprimidos bajo el régimen comunista. Nunca me olvidaré cuando estuve en Polonia en 1980. Íbamos frecuentemente a las iglesias de allí y no había hora del día. A cualquier hora que fuéramos, siempre habían 30, 40, 50 personas rezando en esas iglesias. Y seguramente la mayoría de ellos estaban rezando por la liberación de la opresión comunista y Dios escuchó sus oraciones. Sí, pero el otro día leí que los gobernantes comunistas, como sea que estén ahora, han permitido solo las religiones tradicionales, entre las cuales pues no figuraba la religión católica. Ahora, ¿cómo usted cree que esto es libertad? No lo es. Pero esto no son los comunistas. Aunque ellos votaron de esta manera, estos comunistas ya no son el partido predominante en Rusia. Esto fue voto de la legislación rusa por su sentimiento de ira contra muchas de las pequeñas religiones, particularmente norteamericanas como los mormones, los testigos de Jehová y cosas por el estilo, que han sido muy activas allí. Pero históricamente ha habido una gran hostilidad en Rusia contra la Iglesia Católica. Esto no comenzó con los comunistas. Va a la época de Iván el Terrible. Sin embargo, justamente ayer Boris Yeltsin, el presidente de Rusia, vetó esa ley. ¡Oh, qué bueno! Así que a menos que ellos pasen por encima de su veto, que es posible, pero no lo parece, no se convertirá en ley. No hay duda que era una ley muy mala. Bueno. Ahí lo tiene. Bien, esta será su oportunidad para preguntarle al doctor Carroll esas terribles preguntas que tienen acerca de la historia y todas esas cosas terribles que han escuchado sobre nuestra Santa Iglesia. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo has llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, estamos de vuelta con el doctor Warren Carroll y las hermanas me han llamado y ustedes saben, debo darle la preferencia a las monjas porque tengo que vivir con ellas.
Y ellas quieren que usted hable un poco acerca de su libro sobre Nuestra Señora de Guadalupe. Yo no sabía que usted lo había escrito. Bueno, ese fue mi segundo libro llamado Nuestra Señora de Guadalupe y su triunfo sobre la oscuridad, que trata no solo sobre su aparición y lo que resultó de ella, sino de la conquista española de México, que frecuentemente ha sido mal interpretada o mal representada. Mi punto básico fue que la civilización nativa de México era la más maligna que haya registrado la historia, con millones de víctimas en sacrificios humanos a través de los años. Cuando llegaron los españoles, utilizaron la fuerza física para corregirlos y esto fue maravilloso, pero no era suficiente porque la religión continuaba siendo una extraña para la gente de México. Nuestra Señora vino vestida de mexicana y le habló a un converso mexicano diciéndole: yo no soy uno de los tuyos, así que ella les llevó a ellos a la iglesia y a los mexicanos, no a los gobernantes, sino al pueblo que abrumado se ha hecho católico en un 90% desde entonces. Así que esta es una gran historia. Alabado sea Jesús. Tenemos una llamada. Hola. Hola, ¿De dónde eres? soy de Minnesota. ¿Y cuál es tu pregunta? Tengo una pregunta. Por favor, ¿nos podría decir por qué y cuándo se originó la práctica del agua bendita? Pienso que principalmente, según mis estudios, principalmente no figura en la historia de la liturgia. Me refiero a los sacramentales como el agua bendita. Yo respondo a muchas preguntas en el servicio del Internet EWTN y quizá pueda buscar allí respuestas como esta, yo no sé. Pero permítame decirle dónde puede encontrar la respuesta. Hay dos enciclopedias católicas. Una, la más vieja, fue publicada en 1913 y otra se publicó en 1960. Cualquiera de ellas posiblemente tenga esto. De las dos, la más vieja es preferible. Yo respondo casi todas las preguntas como esa que vienen a mí por el Internet, y fue como descubrí la vieja enciclopedia católica. Si puede conseguir una copia, es allí donde encontrará la respuesta. Siento no haber podido responder ahora. No creo que nadie aquí sepa cuándo esto comenzó, pero seguro que estoy contenta de que lo comenzara quien quiera que fuera. Hola, la quiero mucho, Madre Angélica. Oh, gracias, gracias. La vi en Ettingham. Mi pregunta es para el doctor. ¿Cree usted que los problemas que tenemos hoy en la iglesia es la historia que se repite de tiempos anteriores del pasado? ¿Qué piensa usted, doctor? No exactamente. Las grandes crisis de la iglesia no son idénticas. Tenemos otra llamada ahora. Pero Hola. ciertamente tienen puntos similares. Siempre han habido fuerzas en el mundo que han sido hostiles a la iglesia. Y hablando en general, los problemas internos de la iglesia han sido mucho más peligrosos que los problemas externos. Las grandes herejías, la ruptura del protestantismo en el siglo XVI, y ahora en este periodo se caracteriza por esa pérdida de fe que ha sido tan propagada. Toma una forma diferente y las ideas que están involucradas, pero el objetivo es el mismo. Es el de alejar a la gente de la Iglesia Católica o al menos el destruir su creencia en ella. Bueno, esto es algo grande porque en realidad lo hacen. Como sabe el doctor Carroll, él tiene mucha historia detrás de él y es muy desalentador, muy descorazonador cuando uno ve a tantos, y esto es entre sacerdotes y religiosos, tantas personas que han perdido la fe. ¿Qué pasó con un hombre llamado Danton en la Revolución Francesa? Bueno, esta es una gran historia porque él era uno de los principales jefes de la revolución, especialmente a medida que se iba haciendo más terrible, más maligna y más destructora. Él se hizo cargo de ella, se convirtió en su jefe en el año 1792. Por supuesto que él había sido criado como católico, como lo habían sido todos los jefes franceses revolucionarios. Así que él abandonó su fe y luego, menos de un año después que esto pasara, su amadísima esposa murió, quien había permanecido siendo católica. Posiblemente una de las razones de su muerte fue por lo mal que se sentía acerca de las acciones de su esposo y su hostilidad contra la iglesia, pero ella oró por él. Y luego, unos meses después de su muerte, él le propuso matrimonio a su mejor amiga, quien también era una buena católica, y ella le dijo: solo me casaré contigo
si primero te confiesas y si nos casamos con un sacerdote católico que está en comunión con el Papa. Bueno, él estuvo de acuerdo en hacerlo y en cuanto lo hizo, comenzó a retirarse de la revolución, a ponerse en contra de ella y trató de pararla. Eventualmente murió en la guillotina, así que esta es una de las grandes historias católicas. ¿Por qué le preguntaría esto? Pero bueno, tuvo un final feliz. Oh, muy feliz. Porque volvió a la iglesia, ¿correcto? Para Danton, no para Francia. Pero las hermanas quieren saber, ustedes tienen que dejar de estar en ese teléfono. Todas estas personas quieren hablar. Tenemos otra llamada ahora. Hola. Hola, madre. ¿De dónde es? Soy de Cleveland. ¿Y cuál es su pregunta? Antes que nada quiero decirle, yo soy uno de sus más grandes admiradores y defensores en el Internet. Doctor, recuerdo haberlo visto en un video de Fátima. Oh, sí. Esto nos lleva a mi pregunta. El tercer secreto de Fátima, he escuchado varios rumores acerca de él. Uno es que el cardenal Ratzinger y su santidad nos lo dirán o aludirán decir lo que era. Y el otro rumor es que todavía es un secreto. Lo que yo quisiera saber es si usted escuchó o sabe algo de esto. Y básicamente para aquellos que no saben qué es el tercer secreto y a lo que puede llevar a la iglesia de hoy. Nadie sabe ese secreto, nadie sabe cuál ha sido. No ha sido revelado y cualquier información contraria es falsa. ¿Puedo dar mi opinión humilde? Bueno, de todas maneras, hubiera sido mejor una opinión rápida. Yo creo que como Lucía todavía está viva, y creo que eso es muy significativo, ella tiene 90 años o algo así, y creo que el hecho de que ella todavía esté aquí me indica a mí sola, y no estoy hablando por el canal, estoy hablando por mí. No en este momento, desde luego. Creo que indica que los tiempos en que estamos viviendo pueden muy bien ser parte de ese secreto. Porque Nuestra Señora le dijo, cuando ella le preguntó si ellos irían al cielo, ella le dijo, bueno, Francisco tiene que rezar muchos rosarios. ¿Y qué puede hacer un niño como ese para tener que rezar muchos rosarios? Lo cual quiere decir que muchos de nosotros tenemos que empezar a rezar muchos rosarios. Pero después que le dijera que ellos iban, él le dijo, pero tú tendrás que quedarte por un tiempo. Y tiene 90 años. Yo tengo una leve sospecha de cómo Dios cuenta el tiempo, como en cientos de años, ¿saben ustedes? Pero no puedo dejar de pensar que hay cierto significado entre su larga vida y los días en que vivimos, especialmente cuando hay tanta apostasía, una apostasía mundial. Así que si yo fuera ustedes, tomaría mi pequeño rosario y lo rezaría mucho. ¿No piensa usted así también, doctor? Sí, yo creo que eso puede ser muy bien, ser verdad. Ciertamente ella dejó claro lo que le dijo ella en Fátima, la importancia de rezar el rosario, la importancia de una devoción más profunda a nuestro Señor. Así que esto podría ser, pero nadie sabe lo que es. Pero ciertamente debe estar relacionado de alguna manera con lo que sabemos que dijo por lo menos. Hace muchos años atrás leí un artículo. ¿Recuerda usted al cardenal Octaviani? Oh, sí. Ok, creo que el cardenal Octaviani era el presidente de la Oficina para la Propagación de la Fe, ¿no era así? Creo que sí. Antes lo llamaban algo diferente. Sí, un fuerte defensor de la ortodoxia de la Iglesia. Y el editor escribió que cuando él le habló del tercer secreto, le dijo que lo había leído y que deseaba que pudiera ser enterrado en el agujero más grande y largo del mundo. Sea esto verdad o no, no lo sabemos, pero si hay alguna indicación de la condición de hoy en la iglesia, yo no lo culparía por haber dicho eso, porque todos nosotros que sentimos un gran amor por la iglesia, encontramos a estos días de una gran prueba. Y esta puede ser la causa por la que no se ha dado a conocer. Sí. Creo que es muy indicativo de que el mundo está en una condición que nunca antes había estado, o quizás que no aparece en la historia. Tenemos
Ya otra llamada. Hola. Buenas noches, madre. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Me alegra mucho saber que tenemos tan gran historiador, porque habiendo vuelto a la universidad me he dado cuenta lo anticatólicos que son todos los libros de historia. Y yo realmente le agradezco. Tengo una pregunta sobre si el Papa renuncia. Si el Papa renuncia, ¿puede él escoger su propio sucesor? Esa es mi primera pregunta. La segunda es sobre las torturas en la Inquisición. ¿No fueron estas conducidas por la parte civil, los civiles de la sociedad? No estoy seguro si entendí bien su primera pregunta. Dijo usted que si un papa renuncia, ¿qué sucede con el resto de esto? Que si él podía señalar a su sucesor. El poder del Papa para señalar a su sucesor no tiene nada que ver con su renuncia. En otras palabras, si un Papa está muriendo, también lo puede hacer. Esto solo ha sucedido 2 o 3 veces en la historia de la Iglesia. ¿Él puede elegir a su sucesor? Oh, sí, por supuesto, que normalmente se hace por un grupo designado como el Colegio de Cardenales o en los primeros siglos del Clérigo de Roma. Muchas personas no se dan cuenta del poder que tiene el Papa. Él no tiene límites en lo que puede hacer como cabeza de la Iglesia. Nadie le puede decir que eso está fuera de su alcance. En otras palabras, él prescribe los procedimientos para elegir a su sucesor. Y si él quiere elegirlo por sí mismo, puede hacerlo. No es algo inteligente de hacer porque... ¿Y él sabe eso? Alguien tiene que escribirle y hacérselo saber. Pero hay muchos problemas al hacerlo, porque es mejor tener el consenso de la Iglesia Sí. que hacer que lo haga un solo hombre, pero nadie puede decirle a un papa, no puede hacer eso. No hay Corte Suprema que pueda invalidar las acciones de un papa. Pero entonces el Santo Padre, déjeme ver si yo dijo lo que creo que lo que usted dijo y lo que espero que haya dicho, que si el Santo Padre mañana determina que Nuestra Señora es corredentora, mediadora y abogada, lo puede hacer. Ciertamente lo puede hacer. De hecho, el Papa Pablo VI, justo antes de que el Concilio Vaticano II deshiciera no llamar a Nuestra Señora Madre de la Iglesia, les dijo, yo voy a llamar a Nuestra Señora Madre de la Iglesia, y es mejor que ustedes también lo hagan. Así que lo hicieron, sí, claro que lo hicieron. Sí. Bueno, recuerde esto, la próxima vez que alguien llama a Pablo VI el Papa débil, como muchos lo llaman. Pero volviendo a la segunda pregunta de la señora, desafortunadamente la tortura utilizada por la Inquisición fue hecha por los oficiales de la Iglesia que la dirigían. El enviar a la persona acusada o convicta al Estado para ser castigado era hecho solo después que la investigación era terminada. La ejecución en sí, o cualquiera que haya sido la penalidad, porque había muchas penalidades, era hecha por el Estado. Pero la Iglesia llevaba a cabo la investigación y ella hacía la tortura, ordenaba la tortura. Esto sucedió y tenemos que encarar estas realidades desagradables en la historia, porque la Iglesia está en el mundo, a pesar de que no es del mundo, y sus miembros cometen pecados y errores porque son humanos. Son humanos. A mí me gusta la verdad. Pienso que el que se esconde de la verdad es un cobarde. Nosotros cometemos errores y amamos a la Iglesia con sus errores. Tenemos otra llamada. Hola. Hola, madre. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cuál es tu pregunta? Yo quiero saber si Santa Ana, la madre de María y abuela de Jesús, estaba viva cuando nació Jesús y ¿por cuánto tiempo vivió después de esto? Bueno, yo también lo quiero saber, pero no lo sabemos. Nadie lo sabe. Siento decirle que la historia no ha registrado esto. Yo pienso que todas las indicaciones nos dicen que no, porque ella era bastante mayor. Esto es tradición, desde luego. Pero ella era bastante mayor cuando nació Nuestra Señora. Así que las probabilidades de que ella estuviera muerta... Es verdad, no estamos seguros de ello, pero yo estoy de acuerdo con esto de las probabilidades de que ella estaba muerta. Sí, así que creo que no. Si ella conoció a Jesús, lo dudo. Quizá ella sabía que, como había tenido Nuestra Señora a tan avanzada edad, quizás sabía que Nuestra Señora era especial, que era alguien fuera de lo común. ¿No lo cree usted?
Seguramente ella sabía que Nuestra Señora era especial porque era muy difícil no darse cuenta de eso. Cuanto más sabía o si ella recibió una revelación especial, no tenemos idea. Tenemos una llamada, ¿hola? Hola, ¿De dónde llamas? de Florida. Hola, madre. Gracias por haber traído un invitado tan maravilloso. Es un placer escuchar al doctor Carroll. Doctor Carroll, ¿podría usted contarnos un poco acerca del papel de la Iglesia y especialmente del Santo Padre durante la Segunda Guerra Mundial y el nazismo? Porque se han dicho tantas mentiras acerca de la Iglesia, no lo condenaba, y que el Santo Padre tampoco. Tengo entendido de que la Iglesia fue maravillosa durante ese tiempo. Por favor, ¿podría contarnos algo acerca de esto? Sí, definitivamente eso es verdad. Hay mentiras y malas interpretaciones acerca del Papa Pío XII y los nazis. La Iglesia rescató a cientos de miles de judíos en el transcurso de la guerra, protegiéndolos y escondiéndolos. La ciudad del Vaticano estaba llena de judíos escondidos y los edificios que la Iglesia tenía en Roma estaban llenos de ellos. El rabino de Roma, Eugenio Soli, estaba tan impresionado de cuánto el Papa y la Iglesia Católica hicieron por su gente que después de la guerra se convirtió haciéndose católico. En cuanto al resto de Europa, el Papa dejó claro en numerosas ocasiones que él condenaba la persecución de cualquier minoría étnica y en 1937 el Papa Pío XI específicamente condenó al nazismo por esta y otras razones. La razón por la cual el Papa Pío XII no condenó específicamente a Hitler y el nazismo durante la guerra era por el peligro que esto le podía suponer a los católicos. Cuando los obispos holandeses hicieron esto y condenaron específicamente a los nazis por la persecución de los judíos, inmediatamente declararon los nazis que todos los holandeses de origen judío, sin importar su religión, serían enviados a los campos de concentración y ejecutados. Uno de aquellos que fuera ejecutada fue Santa Edith Stein por haber dicho esto a los obispos. El Papa estaba tratando de proteger a su pueblo en lugar de sumarlo a la lista de víctimas. Pero no hay dudas acerca de su oposición a la persecución y que hizo todo lo que pudo para ayudar a sus víctimas. Yo quisiera preguntarle acerca de, bueno, lo voy a cambiar porque no nos queda mucho tiempo. A su punto de vista, ¿cuál fue el punto más alto en la gloria de la Iglesia? En el siglo XIII, específicamente en 1260, 1270, cuando fue terminada la Catedral de Chut, cuando San Tomás de Aquino escribió la Suma, cuando San Luis IX reinaba en Francia. Un capítulo de mi libro Historia del Cristianismo cubre este episodio que es llamado la culminación del cristianismo. Se le olvidaron dos cosas. ¿Cuáles son? San Francisco y Santa Clara, ¿usted sabe? Bueno, ellos fueron antes. San Francisco murió en 1227 y Santa Clara murió alrededor de 1250. Así que ellos estuvieron en la primera parte del siglo, pero ayudaron a que esto fuera posible, sin dudas. Su influencia en todo el mundo cristiano, su gran santidad, sus oraciones y ejemplos ayudaron a guiar indirectamente a este periodo de culminación que viniera pocos años después de sus muertes. Gracias, doctor. Puede volver a otro día. Bueno, ¿cree usted, tengo que hacer una petición así, que usted tiene 2 minutos y a mí me quedan 2 minutos? ¿Qué cree usted que realmente pasó en los 60? Los 60 son un periodo muy importante, específicamente la segunda mitad, especialmente en el periodo de 1968 al 70. Fue allí el punto en que creó, si uno realmente quiere volver a empezar, puede decir que este país dejó de ser cristiano, dejó de ser cristiano. ¿Entre el 68 y el 70? Entre el 68 y el 70. Fue allí cuando se puede decir que se rebasó. Fue un tiempo de una neorrevolución en este país, un tiempo donde
donde hubieron cambios fundamentales y se llevó a cabo el pensamiento oriental y muchas personas abandonaron la iglesia o dejaron de creer en ella, incluyendo muchos clérigos y religiosos. Pero quisiera dar una nota personal y quisiera decirles que yo tuve el gran honor de que Dios me llamara a que viniera a la iglesia católica. Yo soy un converso en el año 1968. Ahí fui yo. Y usted defiende tan bien a la iglesia y es capaz de contar la verdad, lo bueno, lo malo, lo indiferente y lo glorioso. Y esto es lo que todo católico debe hacer. Saben, dicen que toda familia tiene un secreto en su closet. Bueno, la iglesia tiene unos cuantos, pero ella también siempre tiene grandes santos, grandes poetas, grandes escritores, los primeros padres de la iglesia, grandes papas, papas santos, mártires y santos. Y es en esto en lo que nos debemos concentrar. También sé, y ustedes saben que yo sé que ustedes saben, y esto suena como un trabalenguas, que nosotros siempre estamos necesitando fondos. No les voy a decir cuánto necesitamos diariamente, porque me temo que se desmayarán estando en el aire. Pero todos los días, para mantener este canal funcionando para Estados Unidos, desafortunadamente no nos han aceptado en Canadá, pero volveremos algún día. Estamos ya en América del Sur y algunos me escriben y me dicen, ¿por qué hay que ir alrededor del mundo? Bueno, pues es obvio, la iglesia está sufriendo alrededor del mundo. Y si ustedes aman a la iglesia, si son católicos y han vuelto a la iglesia, hay millones. De hecho, hay 5 billones de cristianos y de anticristianos y de no cristianos. Y sería un mundo mejor, pero no tenemos muchos cristianos para haber estado presentes 2000 años en el planeta. Y es nuestra obligación como cristianos y especialmente como católicos, el ver que cada hombre, mujer y niño en cada centímetro de este mundo haya escuchado el nombre de Jesús y el de su Santísima Madre. Y es mi obligación y la suya, porque ustedes son parte de la providencia divina. Ustedes son esenciales para este canal. Ustedes son esenciales para el mundo. Así que, por favor, sean generosos, consistentemente generosos, para que podamos traer muchas ovejas de vuelta al rebaño. Gracias, doctor, y espero poder tenerlo otra vez. Bueno, nosotros nos veremos de nuevo la próxima semana. Que Dios los bendiga y los quiero mucho.
tu amor y anhelo, Señora, tú lo ves. Venid y vamos todos con flores a porfía, con flores a María, que Madre nuestra es, con flores a María, que Madre nuestra es. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cristo vino con su paz, aleluya. Grande es nuestro júbilo, aleluya. 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 Cristo se nos dio en el pan, aleluya.